Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro programa más de Me Intriga. Hoy te invito a que me acompañes en un descenso a los casos más virales, extraños y perturbadores de la era de Internet. Una historia que comienza con el sueño de una joven aventurera y termina en la más oscura de las pesadillas. Hablaremos de un hotel en el corazón de Los Ángeles, un edificio de ladrillo y sombras que parece tener un imán para la tragedia, un lugar al que la prensa bautizó como el Hotel de la Muerte. Hablaremos de una estudiante de 21 años, llena de vida y de secretos, que decidió alojarse en él. Y hablaremos por supuesto del vídeo, de esos 4 minutos granulados en un ascensor que obsesionaron al mundo entero y que abrieron las puertas de un abismo de preguntas sin respuesta. ¿Qué ocurrió dentro de esas paredes? ¿Qué vio Elisa Lam en aquel pasillo? La policía ofreció una explicación, una causa de la muerte simple y lógica, pero la lógica parece hacerse añicos cuando descubramos los detalles. A lo largo de este episodio vamos a reconstruir las últimas semanas de vida de Elisa Lam. Seguiremos sus pasos, leeremos sus propias palabras, nos adentraremos en la historia negra del Hotel Cecil y desgranaremos cada segundo de este vídeo infernal. Juntos intentaremos separar los hechos de las leyendas urbanas y la triste realidad de las teorías conspirativas. Historias como esta requieren una investigación profunda y la única forma de que podamos seguir creando este contenido para ti es con tu apoyo. Si te fascinan los misterios tanto como a nosotros, por favor, dale al botón de suscribirse y activa la campanita. Cada suscripción es el combustible que nos permite seguir desvelando los secretos del mundo que esconde. No te cuesta nada y para nosotros lo es todo. Comencemos. Estamos en Los Ángeles, California, enero de 2013. El aire de invierno es inusualmente templado, en la ciudad de las estrellas, la meca del cine, un lugar donde los sueños se fabrican en serie. Pero como toda luz potente, Los Ángeles proyecta una sombra aún más grande, una oscuridad que se congrega en el mismo corazón. Y dentro de ese corazón, al borde del infame barrio Sky Road, se alza el gigante de ladrillos rojos y ventanas ciegas. Un edificio de 15 pisos observa la ciudad desde 1927, el Hotel Cecil. Nuestra historia, sin embargo, no empieza aquí, sino más de 2000 kilómetros al norte, en la lluviosa y ordenada Vancouver, en Canadá. Allí vive Elisa Lam, o Lam Oyi, su nombre en cantonés. Es una joven de 21 años, hija de inmigrantes de Hong Kong, que, con mucho esfuerzo, regentan un restaurante. Elisa es inteligente, curiosa, una estudiante de la prestigiosa Universidad de la Columbia Británica. Pero detrás de su sonrisa y aparente normalidad, Elisa libra una batalla silenciosa. En su blog, que se titula Nouvelle, escribe sobre moda, arte y literatura, pero también deja traslucir su lucha contra la depresión y el trastorno bipolar. Cuelga una cita de una novelista, Chuck Palahniuk, que se convierte en su manera y en un epígrafe de su bitácora. Siempre te atormenta la idea de que estás desperdiciando tu vida. Elisa siente exactamente eso. Siente que el tiempo se le escapa, que su enfermedad la frena y anhela la libertad, anhela la aventura. En enero de 2013 decide emprenderla sola. Prepara un viaje por la costa oeste de los Estados Unidos, como un West Coast Tour, como lo llama ella. Se despide de sus padres, a los que promete llamarlos cada día, y sube a un tren en Amtrak. Su primera parada es San Diego. Pasa unos días allí, visita el famoso zoológico, saca fotos que comparte en sus redes sociales. Se la ve feliz, radiante. Es la imagen perfecta de una joven explorando el mundo por su cuenta. El 26 de enero llega a su destino principal, Los Ángeles. Tras 2 días en la ciudad, el 28 de enero se registra en el Hotel Cecil. ¿Por qué el Hotel Cecil? Probablemente por su precio. Es asequible para el presupuesto de una estudiante. Desde fuera parece un hotel con historia, un vestigio de otra época. Lo que Elisa probablemente no sabe es el tipo de historias que guardan esas paredes. El Cecil abrió sus puertas en 1927 con la ambición de ser un hotel de lujo para hombres de negocios. Tenía un vestíbulo opulento de mármol, vidrieras, palmeras en macetas, pero su inauguración no pudo ser más
inoportuna. 2 años después, la Gran Depresión. El barrio, el país, el hotel, junto con el vecindario, inició un lento e imparable declive. En la década siguiente, su reputación se fue tiñendo de sangre y de tragedia. Se convirtió en un lugar conocido por los suicidios, un sitio de paso para viajeros de bajo presupuesto, fugitivos y almas perdidas. La gente de Los Ángeles lo rebautizó con el apodo que le haría justicia: el Suicida. Pero el horror alcanzaría su cenit en los años 80 y 90. En 1985, un hombre alto, desgarbado y con los dientes podridos se alojó durante semanas en la planta 14. Su nombre era Richard Ramírez, el acosador nocturno. Desde su habitación en el Cecil salía a cometer sus brutales asesinatos y, según los informes, volvía al hotel, se quitaba la ropa ensangrentada y la tiraba en los contenedores del propio hotel sin que nadie se diera cuenta. La atmósfera caótica del Cecil era su camuflaje perfecto. Años más tarde, en 1991, llegó otro huésped siniestro, un periodista austríaco llamado Jack Unterweger. Estaba en Los Ángeles, irónicamente, para escribir sobre el crimen en la ciudad y la diferencia entre la prostitución europea y la estadounidense. Mientras publicaba sus artículos, Unterweger asesinó al menos a 3 prostitutas locales, a las que estrangulaba con sus propios sujetadores, y así se alojaba en el Hotel Cecil. Se dice que lo eligió como homenaje a Ramírez. Y la lista sigue. En 1964, Goldie Osgood, una americana conocida como la Dama de las Palomas, fue encontrada violada y asesinada en su habitación del Cecil. Un crimen que hoy en día sigue sin resolverse. Incluso la leyenda de la Dalia Negra, de la que ya hemos hablado en el podcast anteriormente, el asesinato más famoso y macabro de Hollywood, roza el hotel. Se rumorea que Elizabeth Short fue vista bebiendo en el bar del Cecil la noche antes de que su cuerpo apareciera mutilado. En este lugar al que llegaba Elisa Lam, un edificio impregnado de décadas de dolor y violencia, al registrarse le asignaron una habitación compartida en el 5º piso, la habitación 506B, una especie de litera de albergue dentro del hotel, pero su estancia con su compañera de cuarto duró apenas 2 días. Las jóvenes se quejaban a la dirección, hablaban de un comportamiento extraño. Amy Price, la gerente del hotel de aquella época, recordaría más tarde lo que le contaron. Ella se está comportando de forma muy extraña, está dejando notas raras en las camas. Dice cosas como lárgate o vete a casa y no nos deja entrar en la habitación, cierra la puerta por dentro y tienes que saber una contraseña para poder pasar. Es espeluznante. A raíz de las quejas, la directora del hotel toma una decisión. El 30 de enero mueve a Lisa a una habitación individual en ese mismo 5º piso. Ahora está sola en la habitación 506A del Hotel Cecil. Elizabeth Lam se adentra sin saberlo en las últimas 48 horas de su vida y las paredes del hotel, como siempre, se preparan para observar en silencio. Estamos en la noche del 30 de enero de 2013. Elisa Lam está sola en su habitación privada, la 506A del Hotel Cecil. El pasillo del 5º piso está en silencio, pero la ciudad de Los Ángeles ruge afuera, ajena a la pequeña burbuja de ansiedad que empieza a formarse en torno a aquella joven canadiense. Su comportamiento ya ha sido calificado de extraño, lo suficiente como para que la aíslen del resto de huéspedes, pero el verdadero descenso a lo inexplicable está a punto de comenzar. El día siguiente, jueves 31 de enero, es un día clave. Es el día en que Lisa tiene programado hacer el check-out del Cecil. Su plan es tomar un autobús hacia Santa Cruz, otra parada en su aventura por la costa. Es también el último día que mantendría contacto con sus padres. Como cada día desde que inició aquel viaje, les llamaba como una rutina para tranquilizar a su familia en Vancouver, una señal de que todo iba bien. Esa misma jornada, Elisa sale del hotel, se la ve por el centro de la ciudad, su última interacción conocida con otra persona, la última vez que alguien la recuerda como una chica normal y no como el espectro de un vídeo viral. Esto ocurre en una librería cercana al hotel, un lugar emblemático llamado The Last Books Store. La gerente de la tienda, una mujer llamada Katy Orpan, la recordaría más tarde con claridad.
La recuerdo, era muy vivaz, muy amigable, estaba comprando libros y pequeños regalos para llevar a su familia en Canadá. Hablamos un poco, le preocupaba que los libros pesaran demasiado para su equipaje, simplemente una chica dulce y extrovertida. No había ninguna señal de que algo fuera a ir mal, ninguna en absoluto. Esta fue la última imagen que el mundo exterior tiene de Lisa Lam, una turista alegre, preocupada por cosas mundanas como el peso de su maleta. Después de salir de la librería, sus pasos la llevarían de vuelta a la imponente fachada del Hotel Cecil. Entra por sus puertas y se la traga a la historia. El 1 de febrero, sus padres en Vancouver esperaban la llamada que nunca llega. La preocupación inicial se convierte en pánico. Se ponen en contacto con la policía de Los Ángeles y, sin dudarlo, vuelan a la ciudad para buscar a su hija. La investigación policial comienza en el Cecil. Los agentes registran la habitación de Lisa, la 506A, pero el servicio de habitaciones ya había pasado por allí, borrando cualquier pista que pudiera haber dejado. Sus pertenencias, eso sí, han sido guardadas por el hotel, tal y como dicta el protocolo cuando un huésped no realiza el checkout. Dentro, la policía encuentra su ropa, su ordenador portátil, su medicación para el trastorno bipolar. El sargento Rudy López, uno de los encargados del caso, ordena que traigan los perros de policía. Los canes recorren el hotel, desde el vestíbulo hasta los pasillos de las plantas superiores. Suben incluso a la azotea, donde había un laberinto de tuberías, ventiladores y tanques de agua, pero los perros no detectan nada. El rastro de Elizabeth Lam parece haberse desvanecido en el aire viciado de aquel edificio. Los agentes, limitados por la ley, no pueden registrar cada una de las 700 habitaciones. Como diría el sargento López más tarde, no podíamos hacerlo. Necesitábamos una causa probable para creer que se había cometido un crimen en alguna habitación específica. Los días pasan. La familia Lam, desesperada, pega carteles con la foto de su hija por toda la ciudad. La policía interroga al personal. Nadie recuerda nada fuera de lo común. El caso se está enfriando. Se está convirtiendo en una de las miles de desapariciones que ocurren cada año en aquella ciudad tan monstruosamente grande como Los Ángeles. Es entonces cuando los detectives, ya a mediados de febrero y sin ninguna pista nueva, deciden jugar su última carta. Una carta que cambiaría el caso para siempre. Revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel, encuentran un último fragmento de vídeo en el que aparece Lisa, el 31 de enero, el día de su desaparición. La grabación proviene de una de las cámaras de un ascensor. El 13 de febrero de 2013, la policía de Los Ángeles hace público el vídeo. El mundo literalmente se detiene y mira. La imagen es granulada, tomada desde una especie de esquina superior del ascensor, que parece antiguo y estrecho. La marca de tiempo en la parte inferior está extrañamente borrosa. Aparece Lisa. Viste una sudadera roja con capucha, pantalones cortos, negros y con sandalias. Entra desde la izquierda y se acerca al panel de los botones. Los pulsa y parece que selecciona varios pisos. Luego retrocede a una esquina, esperando, pero las puertas parece que no se cierran. Pasado unos segundos, extrañada, Elisa se asoma con cautela por la puerta. Mira rápidamente a la derecha y luego a la izquierda. No parece ver nada. Se mete de nuevo en el ascensor, pegándose a la pared como si quisiera esconderse de algo. Las puertas siguen abiertas. Vuelve a asomarse. Esta vez sale al pasillo. Da un pequeño paso a la izquierda, casi fuera del plano, y de repente comienza su extraño baile. Sus manos se mueven de una forma fluida, casi irreal. Las retuerce, las agita, como si estuviera hablando en un lenguaje de signos con alguien, o algo que la cámara no pudo ver. Se esconde de nuevo en el ascensor. Va al panel y pulsa más botones, varios a la vez, casi con desesperación, y entonces se lleva las manos a la cabeza, cubriéndose los oídos mientras camina de un lado a otro. Finalmente sale del ascensor hacia la izquierda y desaparece del encuadre de la cámara. Unos segundos después, las puertas del ascensor ya habían permanecido inexplicablemente abiertas durante más de 2 minutos. Por fin se cierran, dejando una cabina vacía y un misterio que está a punto de estallar. El vídeo apenas dura 4 minutos. Se vuelve viral en cuestión de horas. Millones de personas de todo el mundo observan, hipnotizadas y aterrorizadas, el último y espectral baile de Elizabeth Lam. La pregunta ya no es solo dónde está. Ahora la pregunta es, ¿de qué estaba huyendo?
El vídeo del ascensor no solo se hizo viral, explotó en febrero de 2013. Se convirtió en una anomalía digital, un agujero negro que absorbía la atención de millones de personas, desde los foros de Reddit hasta los rincones más oscuros de 4chan y el gigante vídeo chino Youku, donde acumuló más de 3 millones de visitas en solo 10 días. El baile espectral de Lisa Lam se convirtió en una obsesión global. El mundo entero se puso el sombrero de detective, cada fotograma fue analizado, cada movimiento sobreinterpretado. Y de este caos digital, de este grito colectivo de intriga, nacieron las grandes teorías que definirían el caso para siempre. La teoría más obvia era la teoría del perseguidor, los web sleuth, como se autodenominaron. Argumentaban que Lisa no estaba sola, huía de alguien que se había encontrado en el pasillo, justo fuera del campo de visión de la cámara. Su comportamiento en el ascensor era el de una presa acorralada. Pulsaba todos los botones para que el ascensor se detenga en cada piso y así tener una oportunidad de escapar. Se esconde en una esquina para no ser vista. Gesticula hacia su perseguidor en un intento de disuadirlo o razonar con él. Parecía lógico, demasiado lógico quizás. La segunda teoría era que estaba influenciada por las drogas. ¿Podía Lisa estar bajo los efectos de algún alucinógeno? Los Ángeles es una ciudad con una vida nocturna salvaje. Quizás había consumido algún tipo de droga de diseño que no aparecería en el test psicológico normal. Su comportamiento errático y sus gestos fluidos encajaban. Para muchos esta era la explicación más lógica. Pero fue la tercera teoría la que realmente incendió la imaginación del público, la teoría paranormal. Vamos a hacer aquí un paréntesis para hablar de este fenómeno porque es fascinante. En cuestión de días, el Hotel Cecil dejó de ser un simple edificio y se convirtió en la mente colectiva de Internet, en un portal al infierno. Los detectives de la red desenterraron el pasado del hotel que ya conocemos. Richard Ramírez, Jack Uttenweger, los suicidios y lo que conectaba con aquel vídeo se popularizó. Una leyenda urbana coreana llamada el juego del ascensor. Un ritual que, supuestamente, te permite viajar a otra dimensión si pulsas los botones de un ascensor en un orden determinado. Los movimientos de Lisa, decían, encajaban con aquel ritual y sus manos no gesticulaban a una persona, sino que realizaban una especie de conjuro. Para miles de personas, Lisa Lam no había sido asesinada, había abierto un portal a una puerta que no debía, a algo de otro mundo, a algo de otro lado que la arrastraba con él. Esta histeria paranormal tuvo consecuencias muy reales. Los sleuths, en su afán por encontrar un culpable, se fijaron en un místico de heavy metal de México, Pablo Vergara, conocido como Morbid. ¿Por qué? Porque un año antes se había alojado en el Cecil y había subido vídeos de su estancia y sus canciones tenían letras oscuras sobre la muerte y ahogamientos. Durante semanas, Morbid fue acusado de ser el asesino. Recibió amenazas de muerte. Su carrera fue destruida y las autoridades de México llegaron a interrogarle. Era inocente, por supuesto. Estaba en México grabando un disco cuando Lisa desapareció, pero la turba digital ya había dictado su sentencia. Mientras este circo mediático y conspiranoico se desarrollaba en las pantallas de todo el mundo, dentro de las paredes del Hotel Cecil, una realidad mucho más tangible y grotesca estaba empezando a manifestarse. Los huéspedes comenzaban a quejarse. Primero fue la presión del agua. Era terriblemente baja, sobre todo en las plantas superiores. Ducharse era una odisea. Luego el color del agua salía del grifo con un inquietante color tono marrón, casi negro. Durante los primeros segundos salía así, antes de llegar a aclararse. Y finalmente el sabor. Una de las personas decía, tiene un sabor raro, como dulce, pero repugnante. Se lo comenté a recepción, pero se encogieron de hombros. Llevo 2 días lavándome los dientes con agua embotellada. Durante más de una semana, mientras el mundo debatía sobre fantasmas y conspiraciones, los huéspedes del Hotel Cecil bebieron, se ducharon, se lavaron los dientes con el agua de aquel tanque de la azotea. Un agua que albergaba un secreto terrible. La mañana del 19 de febrero de 2013, casi 3 semanas después de la desaparición de Lisa, la paciencia de la gerencia se agotaba. Envían a un empleado de mantenimiento, Santiago López, a la azotea para que revise los tanques de agua y descubra la causa de aquel problema. La azotea del Cecil es un lugar desolado, un paisaje industrial de conductos de ventilación
cables y un cuarto enorme de cilindros metálicos de color verde oscuro. Aquellos son los tanques de agua, cada uno con una capacidad de unos 4.000 litros. Santiago sube por una escalera metálica hasta la plataforma del tanque principal. Lo primero que nota es algo extraño. La pesada escotilla circular de la parte superior del tanque está abierta. No debería estarlo. Se asoma para mirar dentro. El agua está oscura, estancada. Entonces lo ve. Algo pálido flota justo debajo de la superficie. Al principio no es más que una forma borrosa, pero sus ojos se ajustan a la penumbra y la forma se define. Es una forma humana, flota boca arriba, a apenas 30 centímetros de la tapa. Su pelo oscuro ondea suavemente en el agua, su piel tiene un color antinatural. Santiago López retrocede con el corazón en la garganta. Sabe exactamente lo que acaba de encontrar. Es el cuerpo de Lisa Lam. La búsqueda ha terminado. El misterio de su paradero se ha resuelto de la forma más horrible posible. Pero en el mismo instante en que su cuerpo es descubierto, un misterio mucho más grande y complejo nace de las profundidades de este tanque. Porque si la azotea estaba cerrada con llave y protegida por alarmas, ¿cómo llegó hasta allí? Y si la escotilla del tanque es tan pesada que se necesitan 2 hombres para moverla, ¿cómo pudo acabar dentro? La pesadilla para el mundo que observa no había hecho más que comenzar. La mañana del 19 de febrero de 2013, la azotea del Hotel Cecil es un hervidero de actividad. Policías, bomberos y forenses rodean el tanque de agua número 4, ahora convertido en una tumba acuática. La recuperación del cuerpo de Lisa Lam es una operación macabra y compleja. La escotilla por la que presuntamente entró es demasiado pequeña para sacar el cuerpo sin dañarlo. Los bomberos no tienen más opción. Deben drenar miles de litros de agua y luego, con una sierra de metal, cortan un lado del enorme cilindro. Cuando por fin pueden acceder a ella, la escena confirma la tragedia. El cuerpo es el de Lisa, que ha permanecido sumergida durante 19 días. Presentaba un estado de descomposición moderada. Estaba desnuda. Su ropa, la misma sudadera roja, y los pantalones cortos negros del vídeo flotaban en el agua junto a ella, cubierta por una extraña partícula similar a la arena del fondo del tanque. También encuentran su reloj y las llaves de su habitación. El cuerpo es trasladado a la oficina forense del condado de Los Ángeles. El mundo entero, y especialmente la comunidad de internet, contiene la respiración, esperando una respuesta que dé sentido a todo. Esperan encontrar pruebas de un asesinato, de una lucha, de drogas, de algo que confirme sus teorías. La autopsia tarda meses en hacerse pública, lo que solo alimenta más la especulación. Pero cuando finalmente llega el 21 de junio, sus conclusiones son como un jarro de agua fría para las teorías de conspiración. Son claras, concisas y terriblemente tristes. Primero, no había signos de violencia, no había traumatismos, ni heridas, ni moratones que indiquen que fue forzada o que luchó contra alguien. El kit de agresión sexual da negativo, no fue violada. Segundo, no hay drogas ilegales. El análisis toxicológico es exhaustivo. No encuentran restos de cocaína, heroína o algún tipo de droga, ni siquiera de alucinógenos. Solo se detectan los medicamentos que habían sido recetados para su trastorno bipolar, junto a restos de analgésicos comunes como ibuprofeno. También hay un pequeño rastro ínfimo, pequeñísimo de alcohol, un 0,02, el equivalente a menos de media cerveza, totalmente insignificante. Y aquí llega un dato que quizás es la pieza clave de todo este puzzle. El forense determina que los niveles de su medicación psiquiátrica en sangre son extremadamente bajos, mucho más bajos de lo que debería ser si se hubiera estado siguiendo su tratamiento. Los botes de pastillas encontrados en su habitación confirman aquella sospecha. A Elisa le quedan muchas pastillas, muchas más de las que debería haber si hubiera tomado su dosis diaria. Estaba submedicada, o más probablemente había dejado de tomar su medicación por completo. Con estos datos sobre la mesa, la oficina de forense emite su veredicto final. La causa de la muerte de Elizabeth Lam fue ahogamiento accidental, como factor significativo contribuyente a su trastorno bipolar. Aquí es donde la historia de terror paranormal se desmorona y da paso
debido a la tragedia humana. La explicación más lógica, la que apoyan toda evidencia científica, pinta un cuadro desolado de las últimas horas de Lisa. Al dejar su medicación, es casi seguro que sufrió un severo episodio psicótico. No estaba huyendo de un asesino o de un fantasma en el pasillo del hotel. Estaba huyendo de las alucinaciones y la paranoia que florecían de su propia mente. Las voces que solo ella podía oír. Las figuras que solo ella era capaz de poder ver. Su comportamiento en el vídeo del ascensor no era un ritual. Era una manifestación de su terror interno. Pulsaba todos los botones porque en su delirio no sabía dónde ir. Gesticulaba no a un espectro, sino a sus perseguidores imaginarios. Se escondía no de una amenaza real, sino de los demonios de su propia enfermedad. Pero ¿cómo llegó a la azotea? Las puertas principales estaban cerradas, sí, pero los hoteles de este tipo tienen múltiples puntos de acceso. Uno de ellos era una escalera de incendios. Varios youtubers, años después, demostraron lo fácil que era acceder a aquella azotea del Cecil, a través de aquellas escaleras, sin activar ninguna alarma. Elisa, en su estado de pánico, buscaba una vía de escape. Es perfectamente plausible que pudiera encontrarla. Una vez en la azotea, desorientada y aterrorizada, pudo ver los tanques de agua como un escondite perfecto, un lugar donde sus perseguidores no la encontrarían. Y aquí llegamos a la última gran pregunta, la escotilla. ¿Cómo pudo cerrar desde dentro una tapa tan pesada? La respuesta, como descubrió el documental de Netflix años después, es que nunca lo hizo. La información de que la tapa estaba cerrada fue un error de comunicación de la policía en los primeros días. El hombre que la encontró, el empleado de mantenimiento Santiago López, siempre mantuvo que estaba abierta. Elisa subió por la escalerilla del tanque, abrió la tapa, que no estaba cerrada con llave, y se metió dentro, buscando refugio en el agua oscura y fría. Una vez dentro, la tragedia fue instantánea e inevitable. En la oscuridad, sin poder ver los bordes, con las paredes resbaladizas y el agua helada, le habría sido imposible salir. El hecho de que se quitara la ropa puede explicarse por un fenómeno conocido como desvestimiento paradójico, que ya hablamos anteriormente en otro programa. Muy común en casos de hipotermia, donde la víctima, en un estado de confusión final, siente una oleada de calor y se quita la ropa. Elisa luchó hasta que sus fuerzas se agotaron y finalmente se ahogó, sola, aterrada, en la azotea de un hotel indiferente, bajo las estrellas de Los Ángeles. La demanda de sus padres contra el hotel fue desestimada en 2015. El juez dictaminó que el suceso era tan extraño e imprevisible que el hotel no podía ser considerado responsable. El Hotel Cecil, tras un intento de rebranding como Stay of Maine, finalmente cerró. Fue convertido en viviendas de protección social y, como vimos, puesto a la venta, cargado para siempre con el estigma del caso de Elisa Lam. Y así llegamos al final. ¿Qué nos queda de esta historia? Nos queda la crónica de cómo Internet, en su fascinación por el misterio, puede deshumanizar una tragedia. Convirtieron el sufrimiento de una joven con una grave enfermedad mental en un espectáculo de terror, en un meme, en una leyenda urbana. La buscaron con fervor, sí, pero quizás nunca quisieron encontrar la verdad, porque la verdad era demasiado terrible, demasiado real y demasiado incómoda. La verdad no tenía fantasmas ni conspiraciones, tenía un diagnóstico médico y un sistema de salud mental que, de alguna manera, le falló a Elisa. Al final, el espectro más aterrador del Hotel Cecil no fue el de un asesino en serie, ni el de un espíritu vengativo, fue el espectro de la soledad y la enfermedad. La historia de Elisa Lam no es una historia de fantasmas, terriblemente, inolvidablemente humana. Y hasta aquí este capítulo de esta historia pura y perturbadora. Nos veremos en el siguiente episodio de Mi Intriga. Adiós.